Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos en este tiempo estudiando la palabra de Dios, como venimos haciendo, una vez por semana, estudiando y también, ¿no? El Señor nos va hablando a través de lo que Él fue haciendo. Sí, ya empezamos hace unos días ya el tema de Esdras, el libro de Esdras, ¿no? Y vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 cómo Dios cumple sus palabras y cómo cumple sus promesas, ¿no? En el capítulo 1 con esas profecías tremendas, ¿no? De Jeremías, de Isaías, ¿no? También podríamos hablar de Daniel y de tantos otros, de que verdaderamente hablaban de lo que iba a suceder y realmente después sucedió, y hablando de 200 años. Y la semana pasada estuvimos hablando de Esdras capítulo 2, donde Jeremías había comprado un terreno, ¿no? Y ese terreno era como un símbolo y un acto profético de lo que Dios realmente iba a hacer mucho más adelante. Así que realmente podemos ver que toda su palabra, ¿no? Se cumple fielmente a medida que vamos leyendo y vamos comprendiendo lo que el Señor fue haciendo. Y bueno, empezamos por Esdras ahora, como le decíamos, teníamos que haber sido el principio, pero porque ahora vamos a leer el capítulo 3, ¿sí? Son 13 versículos, pero tienen una profundidad, igual que algunos capítulos que hemos leído. En algunos versículos son muy lindos, muy profundos, muy de llevarnos a la reflexión, a pensar en cómo vivimos, en cómo hacemos las cosas. Y bueno, y acá en el capítulo 3 ya empieza que la gente ya había empezado a venir con Zorobabel, ¿no? Y el capítulo 3, versículo 1 dice: y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, ya se empezaron a reunir, ya el séptimo mes que habían llegado, se habían establecido, ¿no? Algunos comentarios hablaban de que no era gente con muchos elementos, con riquezas o con muchas cosas para poder hacer, pero sus hermanos que se habían quedado allá en Babilonia les habían dado ayuda, así que con esa ayuda más lo que tenían se fueron asentando en ese lugar. Y en el mes séptimo dice que se reunieron en Jerusalén como un solo hombre. Y el versículo 2 dice: entonces se levantó Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Versículo 3. Y colocaron el altar sobre sus bases, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron en él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. El versículo 2 y el versículo 3 es tremendo, porque lo primero que hicieron no fue empezar a levantar el templo, ni tampoco hicieron murallas, cubrirse para hacer el templo y hacer... No, ellos empezaron por algo que entendían que era fundamental, y que ahora vamos a ver que lo hicieron como debían hacerlo. ¿Y qué es el altar? ¿Y el altar qué es? Era el lugar donde se hacían los sacrificios, el lugar de entrega, el lugar donde reconocían sus pecados. El altar era donde se derramaba y se ofrecía a Dios esos sacrificios por todos los pecados, ya sea de la familia, de cada uno, del pueblo. O sea, lo primero que hicieron fue hacer el altar, ¿no? Y no hicieron otra cosa. Lo primero que hicieron fue poner eso, fue poner el altar. ¿Dónde? Versículo 3. Y colocaron el altar sobre sus bases. O sea, lo pusieron en el lugar donde había estado el templo anteriormente. El primer templo, el de Salomón. O sea, para ellos era importante, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque como para ellos era importante que el altar estuviera en su lugar y tuviera el tiempo y el momento y la situación en el mismo lugar, lo mismo pasa con nosotros. Algunos hacen un simbolismo de altar con la cruz. Y me gustó eso, porque en la cruz es donde nosotros vamos y morimos y entregamos y ofrecemos y damos, ¿sí? Todo lo que ¿no? Ponemos delante de Dios, todo lo que hicimos mal, y el Señor en esa cruz donde Él murió y donde derramó su sangre es donde encontramos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces me gustó mucho esa comparación de altar con la cruz, ¿no? El lugar de ese lugar donde uno muere, donde es entregado, donde uno se rinde. Y así fue como hizo el Señor Jesús. La cruz fue el lugar donde Él murió, donde entregó, y donde nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar enfocados, ¿no?
como vivimos tan apurados y ansiosos y corremos de un lado al otro y vamos de acá para allá, muchas veces nos desviamos y los problemas y las dificultades y las cosas que hacemos a veces son las primeras en mirar, son lo primero que miramos, y cuando corremos los ojos de Dios, ¿no? Pasan muchas veces que nos confundimos y muchas veces que no hacemos las cosas como debemos. Bueno, es volver al altar, ¿no? Tener los ojos puestos en Jesús, dice la palabra de Dios, ¿no? Tener los ojos puestos en Él. Sí, es más, en Lucas capítulo 9, es un pasaje que todos conocemos, y decía a todos, ¿no? Jesús les hablaba a todos y le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida a causa de mí, la salvará, ¿no? Pero qué bárbaro esto de negarse a sí mismo y tomar la cruz. O sea, Dios y Jesús en este momento de la palabra en que la leemos, siempre era volver al altar, siempre era volver al lugar al principio. ¿A dónde? A donde uno muere. ¿Y a dónde es? Donde uno se niega, como dice Jesús. ¿Y qué niega? Y niega su voluntad, y niega sus propios a veces deseos, sus propios anhelos. ¿Por qué? Por hacer lo que Dios quiere. Porque dice: toma tu cruz y sígueme, ¿no? O sea, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él, ¿no? Entonces, es como que el hecho de que Esdras y todo el pueblo empezaran por el altar tiene un gran significado, tiene una gran fuerza, ¿no? Este pasaje, porque lo primero que hicieron fue buscar a Dios. No empezaron por otra cosa más que rendir y reconocer todos los pecados y ofrecer sacrificios, ¿sí? De adoración, de alabanza y aún ¿no? de expiación por el pecado a Dios. ¿Y ponerlo en dónde? En el lugar donde estaba. ¿Dónde estaba? Bueno, en ese lugar, ahí lo hicieron. Y después empezaron a hacer todo lo que tenía que ver con el templo, todo lo que tenía que ver con la muralla, como hemos visto, con los muros, como hemos visto con Nehemías. Sin embargo, lo primero que ellos hicieron fue levantar el altar. O sea que el mensaje de hoy, aunque ahora vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo algunas cositas más de este pasaje, el mensaje central es que ellos levantaron un altar. Ellos levantaron primeramente reconociendo a Dios. Ellos miraron la cruz. Primeramente los ojos puestos en Jesús, ¿no? Volver a la cruz. ¿Sí? Entendemos que el Señor murió, que entregó su vida, que fue por nuestros pecados, que murió, pero que también resucitó, ¿no? Entendemos eso como nuestra base de la fe cristiana, pero lo principal en este momento, lo que estamos viendo, es que Él murió y entregó su vida en esa cruz, como ese animalito representaba, ¿sí? El pecado de la persona, y iba como ofrenda en lugar de la persona, ¿no? Sí, cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice: acá tienen al Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, hay muchos pasajes donde nos hablan, donde el altar es un lugar de entrega, es donde uno reconoce, es donde uno se humilla, es donde uno lo da todo para poder otra vez volver a empezar y seguir adelante. Entonces me gustó mucho esto de que primeramente no buscaron otra cosa más que levantar un altar y poner a Dios en primer lugar, ¿no? Muy bien. Y sigue diciendo el pasaje: bien que tenían, el versículo 3, y colocaron el altar sobre sus bases, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que eso lo dijimos. Bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. También lo hacían, ¿por qué? Porque sabían que ese holocausto, que esa entrega, lo iba a defender de sus enemigos. Por eso dice: bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras. Claro, iban a un lugar donde estaba desierto, destruido. Sus enemigos, ¿se acuerdan? Se burlaban ya en Nehemías y en todos esos, ¿se acuerdan de todos los enemigos de alrededor, cómo se burlaban y cómo les decían? Bueno, entonces ellos, ¿a dónde buscaron refugio? En el altar. Buscaron refugio en la presencia de Dios, en la entrega, en esa confianza, en esa búsqueda, en esa entrega. Cuando ellos entendieron y entregaron, ya no tenían ese temor y no tenían ese miedo y ya no tenían esa culpa ni tenían nada, sino que Dios los había librado y ese altar era levantado para darle gloria a Dios, ¿no? Y es así, como muchas veces nuestras situaciones nos hacen sentir culpables por nuestros pecados, pero vamos a la cruz
Y en la cruz nuestros pecados son limpiados, ¿no? Tiene el mismo simbolismo, tiene la misma forma, tiene la misma manera, ¿no? Y eso hacía que los enemigos sean esparcidos, ¿no? Sean alejados, sean echados fuera. Y eso es lo que hace cuando uno entrega su vida a Jesús, ¿no? Nuestros enemigos se alejan. El diablo no puede tocarnos. Cuando entregamos todo, lo ponemos todo sobre el altar, el enemigo no puede tocar tu vida, no puede tocar tu familia, no puede tocar nada, tu economía, tu trabajo, todo lo que tenés no lo puede tocar, porque ahora estás sobre el altar de Dios, estás sobre Dios, estás entregándolo todo, estás poniendo tu vida y la mía, ¿no? Cada uno, la vida en las manos de nuestro Dios. Y el versículo 4 después sigue diciendo, ¿no? Hicieron asimismo la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, holocausto cada día por cuenta, conforme al rito de cada cosa de su día. O sea que cada día hacían sacrificios y holocaustos, todo el tiempo, era continuo, a la mañana, a la tarde. Ustedes imagínense que habían estado en cautiverio. Miren que, y mucha de esa gente no había conocido ni siquiera el templo antiguo, habían nacido ahí. ¿Sí? Así que imagínense que en ese tiempo las cosas que tenían que confesar, entregar, ponerse al día, ¿no? Con respecto a los sacrificios y al altar, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Tenían que hacer. Y más, y dice, y además de esto el holocausto continuo y las lunas nuevas y todas las fiestas santificadas al Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. O sea que había ofrendas y sacrificios y entregas a Dios de una manera impresionante, porque era lo primero. Fue lo primero, y eso es importante volverlo a decir. Y el versículo 6, desde el primer día hasta el mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque el cimiento del templo del Señor no había sido echado todavía. Ahí lo dice. Ahí lo vuelve a decir. No habían armado el templo, que era el lugar donde Dios habitaba. No, primero esto. Primero la entrega. Primero volver a Dios. Y después Dios iba a hacer lo otro, ¿no? Y es impresionante verlo de esta manera. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, y asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro del Líbano, por mar hasta Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea que esto ya estaba programado. Ya Ciro, ya como habíamos leído, ya sabía quién mandaba, que Dios mandaba, y bueno, él ya había hecho las cartas para que trajeran madera, para que trajeran todo lo necesario para hacer el altar, pero también para hacer el templo, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Como Dios iba acomodando todo, como iba armando todo, y cada cosa tiene un orden, ¿no? Dios es un Dios de orden, aunque a veces en los cultos vemos que la unción y la presencia de Dios parece un desorden, sí, a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios es un orden porque Dios está trabajando en cada uno, ¿no? Y esto es lo mismo. Acá pareciera que cómo van a empezar por el altar y no van a empezar por el templo. Bueno, Dios es un Dios de orden. Dios sabía por dónde tenía que empezar cada uno. No podían levantar un templo, no podían tener una vida santa si primero no pasaban por el altar, si primero no entregaban todo lo que tenían que entregar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos podemos hacer ser buenos cristianos si no antes habíamos pasado por la cruz. Entonces nosotros debemos pasar por la cruz, morir cada día, en negarnos a nosotros mismos, entregar lo que haya que entregar, pedir perdón por lo que haya, y ahí Dios empieza a hacer una vida de santidad en nuestro corazón. Entonces ahí empieza a levantar. Y miren lo que dice el versículo 8, sí, no son muchos versículos hoy. Y en el año segundo de la venida a la casa del Señor en Jerusalén, en el mes de segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa del Señor. Y Josué también, sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, y los hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según ordenanza de David el rey. Entonces, ¿qué empezaron a hacer del versículo 8 en adelante? Ahí sí empezaron a hacer el templo. Una vez que había pasado un buen tiempo, en el segundo año de haber estado
A los primeros 7 meses se hicieron el altar. Después de ahí empezaron a hacer, casi un año y medio después, empezaron a poner los cimientos del altar, del templo. O sea que pasaron un año y medio solamente haciendo todo lo que tenía que ver con el altar, con la entrega, con la búsqueda. ¿No? Y dice que apuraban ahí, estaban todos muy, muy emocionados en querer levantar allá las paredes del templo. Y bueno, y acá dice que cuando apenas pusieron y echaban los cimientos, ¿sí? Que estaban ahí los sacerdotes con sus ropas, sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alababan y confesando al Señor decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el mundo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. ¡Qué tremendo! Volvieron, empezaron a echar y estaban los sacerdotes, los levitas, ¿y qué hacían? Alababan. ¿Y qué decían? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Para Israel. Y qué tremendas frases son esas. Porque luego de pasar por el altar uno se da cuenta de que Dios es bueno. Porque si uno hubiese recibido el pago por lo que hizo, sería un desastre, ¿no? Sería desastre lo que recibiríamos. Pero sin embargo, la palabra de Dios acá ellos alababan cuando levantaban el templo porque su palabra se había cumplido, porque ellos habían hecho lo que tenían que hacer, porque el altar se había levantado, que decían, porque Dios es bueno. Qué frase te parece tan sencilla, tan chiquita, tan superficial, por decirlo de alguna manera, pero qué profunda, es decir, Dios es bueno, Dios es bueno. Es el que nos perdonó, el que nos limpió, el que nos dio una vida eterna. O sea, cuando uno empieza a ver todo lo que Dios nos dio, desde la salvación cuando lo conocimos hasta el día de hoy, aún en las pruebas y en las luchas, podemos decir que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y qué más decían? Porque para siempre es su misericordia. La otra frase, muchas veces la decimos, que la repetimos, que hasta la cantamos y que decimos también como que Dios es bueno, también la cantamos, pero la profundidad de decir que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre es tremendo. Su misericordia, su favor, que está sobre tu vida y sobre la mía, es para siempre. Y que Dios es bueno, ¿sí? Él tiene pensamientos de bien y no de mal, como vimos en los pasajes de ahí de Jeremías, o tantos otros en los cuales Dios habla de que Dios es bueno y que Dios tiene pensamientos y que tiene acciones y que hace cosas en favor de sus hijos y que su misericordia es mayor, ¿no? Cuántas veces nos juzgamos, cuántas veces nos criticamos, cuántas veces nos lastimamos, ¿no? Y no nos perdonamos y cuántas cosas hacemos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si pasamos por el altar, lo que vamos a terminar diciendo es que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y recién estaban poniendo 2 ladrillos, recién estaban empezando a hacer el templo, y recién pensaban nuestra vida en Cristo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ellos ya veían y adoraban a Dios diciendo que Dios era bueno y que su misericordia era para siempre. Y muchos, de versículo 12, de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esos son los 2 últimos versículos. Pero qué tremendo esto, y hay hay varios comentarios, ¿no?, que hablan de que el templo fue destruido casi 20 años después de que se fueron. O sea, no es que eran 70 años y ahí destruyeron el templo, sino que a los 50 años, ¿no? Entonces podríamos decir que había gente que había visto el templo anterior, ¿no? Y algunos dicen que algunos lloraban porque veían ese templo y recordando el templo anterior y lloraban por eso. Y otros estaban alegres porque nunca habían visto el templo, porque habían nacido en cautividad y estaban viendo cómo se ponían los cimientos del nuevo templo, ¿no? Y también los viejitos, también se dice que lloraban, ¿no? Porque uno también va leyendo distintos comentarios, ¿no? Y va aprendiendo de esto, ¿no? Que lloraban porque veían también cumplida la promesa de Dios. Habían visto el templo de Salomón que fue extraordinario, ¿no? Ese templo era maravilloso, David había dejado todo para hacerlo, pero sin embargo
cuando veían que ahora se ponían los cimientos de este nuevo templo después de verlo destruido, también lloraban, y también lloraban de alegría, ¿no? Y ver esto, y ver que no sabían quiénes lloraban de alegría y quiénes lloraban de ver lo que Dios estaba haciendo, no importaba. El hecho era que estaban conmovidos, ¿no? Sí, siempre fue el pueblo de Israel muy emocional, muy de mostrar sus emociones en lo que hacían. Y sin embargo se adoraba, se cantaba, el altar seguía funcionando y ellos entregando su vida para levantar un templo donde ellos entendían que Dios iba a volver a morar en ese lugar, ¿no? En el templo, le que estaban haciendo casa a Dios, ¿no? Aunque entendíamos y entendemos que Dios no vive en edificios, sino que vive dentro nuestro, ¿no? Pero en ese tiempo tenían que entenderlo de alguna manera, y era hacerle una casa a Dios. Y era tal la alegría, y era tal la emoción que fluía en ese lugar, y que la presencia de Dios movía en ese lugar, y que el Espíritu Santo los movía a hacer eso, que no, era algo tremendo, era un gran júbilo, era una gran alegría, era un gran mover lo que estaba sucediendo, y no era para menos, e iban a quedar en la historia, esos hombres y mujeres que estaban ahí trabajando y haciendo, ¿sí? De 20 años para arriba, decía acá, trabajando, ponían y hacían la obra de Dios y estaban levantando el segundo templo, ¿sí? Que luego después iba a ser destruido después de Cristo, ¿no? Pero qué tremendo es esto, ¿no? Quedarnos con esto, con el altar como primera cosa que levantar, y luego empezar cuando uno levanta el templo, saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y que eso va a traer alegría, y que eso nos emociona, y que eso nos mueve el corazón, porque verdaderamente entender que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que no nos olvidemos en este capítulo de estas cosas tan importantes, ¿no? El altar, primeramente, símbolo de la cruz, ¿no? Tomándolo así. Y por el otro lado, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, y que Dios hace cada cosa en su momento y en su orden. Así que confía en Dios, confiemos en Dios, que Él está en autoridad, solamente pongamos nuestra vida en el altar, en la cruz, morir cada día, negarnos cada día y seguir adelante, porque Él santifica y levanta el templo en nuestra vida. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.